¿Quién de vosotros tiene la buena costumbre de hacerse un chequeo cada tanto? A ver, nadie levanta la mano, no nos gusta, ¿verdad? Muy bien. A ti porque te toca, pero... Bueno, muy bien. Un chequeo de salud ayuda a estar bien, ¿verdad? Es un control muy importante. Y si lo hacemos periódicamente, mantenemos nuestra salud. Así que lo que vamos a hacer hoy es una especie de chequeo de salud, aprovechando las experiencias de otro. Hay dos maneras que lo podemos hacer los creyentes, y una es observándonos a nosotros mismos. Por ejemplo, leemos una historia en la Biblia y vemos las cosas buenas y las cosas malas de un personaje y nos analizamos y nos comparamos con él. Pero también lo podemos hacer como iglesia. Podemos analizar una iglesia de la Biblia y compararla con nosotros mismos como iglesia. Y de esa manera ver nuestra salud espiritual. Nosotros hemos estado trabajando la semana pasada, hemos hablado de la buena salud de la iglesia de Jerusalén, de las cosas hermosas que sucedían en esta iglesia. Hablamos todas las cosas, los elogios, las cosas buenas, pero no hablamos, no profundizamos en sus problemas, en sus luchas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y no solamente vamos a ver eso, sino también vamos a ver un error que esa iglesia cometió. Como si fuera un organismo humano, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo viviente, que tiene salud o no la tiene. Entonces vamos a hacer esta comparación respecto de la iglesia, pensando en esa frase, mejor prevenir que curar. Mejor nos analizamos antes y vemos nuestros errores que después que hay que corregirlos. Entonces, como un cuerpo, la iglesia también enfrenta agresiones, problemas. Esos problemas que vamos a ver que la iglesia de Jerusalén enfrentó tuvieron dos orígenes. Uno fue la presión exterior y el otro fue el problema interior que desarrolló. Es como un cuerpo, como el cuerpo humano. Una cosa es cuando tenemos, no sé, estamos en un lugar donde hay agentes químicos fuertes y nuestro cuerpo reacciona, no sé, con la lavandina, por ejemplo. Otra cosa es cuando de nuestro cuerpo nos enfermamos, porque, no sé, no nos está funcionando bien algo. Así que lo que vamos a hacer es como un chequeo de salud. Y vamos a aprender de esta iglesia. Desde el capítulo 1 del libro de los Hechos hasta el capítulo 7, solamente tenemos una iglesia que aparece en la Biblia, que es la iglesia que vamos a estudiar hoy, la iglesia de Jerusalén. Jerusalén era la capital de la Palestina y tenía en ese momento unos 120.000 habitantes. Digamos que era el doble de... Vélez tiene 60, más o menos. Era el doble de Vélez. Era la ciudad más importante, la capital, y tenía una población de judíos de dos clases, como estuvimos estudiando este jueves. Una clase de estos judíos habían nacido ahí, eran originarios, eran nativos, y otros eran judíos de la dispersión, vale decir, personas que habían nacido en otros países y habían regresado a Jerusalén como su tierra natal, la tierra de su familia. Y esa diferencia es muy importante porque ya vamos a ver cómo afecta en la reacción que tiene la iglesia. Estos dos grupos, si bien eran judíos, tenían características diferentes. El grupo de los nativos era un grupo más cerrado que en su orgullo de ser judíos preferían no juntarse con otros para no contaminarse.
Y en cambio los judíos que se llamaban helenistas, los judíos de la dispersión, eran personas más abiertas, más de querer encontrar puntos en común con las otras culturas, porque habían nacido justamente en otra cultura. Esos dos grupos de judíos hablaban lenguas diferentes. El de nativos hablaba el arameo y el de los que habían venido de la dispersión hablaba el griego. Ya vas a entender por qué estoy explicando todo esto. Ahora nosotros tenemos que entender o tener bien claro que esta primera iglesia que vemos en Jerusalén era una iglesia compuesta por judíos. No había personas de otras razas. Era una iglesia de judíos y eso marcó el inicio de la iglesia. Era una iglesia de judíos que habían creído que el Mesías, el rey prometido, había llegado y era Jesucristo. Y eso era lo que lo diferenciaba del resto de todos los judíos. Los cristianos creían que el Mesías, el Salvador, había llegado. Los no cristianos creían que tenía que venir. Y esa era la diferencia entre ambos. Entonces, esta iglesia enfrenta 3 agresiones externas en los primeros 7 capítulos y estas agresiones van en aumento, son cada vez más fuertes. Nosotros las vamos a explicar más o menos rápidamente. Los que estáis siguiendo el estudio de los jueves lo hemos estudiado, pero no de esta manera. Hemos visto capítulo por capítulo. Ahora lo vamos a ver como un todo junto. La primera agresión que tiene esta iglesia es una agresión externa. Lo vamos a ver en el capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos. Para los que habéis leído la historia, Pedro y Juan iban al templo, a la oración, y había allí una persona que estaba pidiendo limosna, y Pedro se acercó y le dijo: no tengo plata ni oro. ¿Recordáis después cómo sigue? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y la persona se le arreglaron las piernas y se sanó. Y todo el mundo lo conocía. Todos sabían. Toda la vida había estado ahí cojo. Era una persona de 40 años, más de 40 años. Así que la gente se juntó. ¿Qué está pasando aquí? Y cuando la gente se juntó, Pedro aprovechó para predicar. Les predicó el Evangelio, hubo una conversión en masa, 3.000 personas. Ahora vosotros tratad de imaginar el jaleo que era todo aquello, ¿no? Que gritos, que no me puedo imaginar, era un gran movimiento. Y en esa situación, claro, los que controlaban el orden del templo, dijeron: bueno, mejor los llevamos a la cárcel y veamos qué pasa. Y los encarcelaron a Pedro y Juan. Pasaron la noche en la cárcel, no fue una prisión demasiado larga, pero como dice aquí, la primera parte, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo. ¿Por qué los saduceos estaban tan molestos? Porque los saduceos enseñaban que no había resurrección. Y Pedro estaba predicando que Jesús había resucitado. O sea, estaba predicando en el templo contra los que organizaban la religión, los que eran los jefes de esa religión. Entonces, les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. Al día siguiente los juzgan y lo único que le pueden decir es: les ordenamos que no hablen más de esto. No los pueden condenar si no habían cometido ningún delito. Y dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No tenían razón para castigarlo, pero les prohibieron predicar. ¿Y qué hicieron ellos? Vamos a leer, por favor. Fueron
a encontrarse con la iglesia. Vamos a ver, por favor, en Hechos capítulo 4, versículo 23, y dice Hechos 4, 23 en adelante. Y dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos, que era la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que esta primer prisión de dos de los apóstoles produce unidad, produce oraciones fervientes, produce una nueva intervención del Espíritu tan grande que el lugar donde están tiembla, y que estas personas que piden que se hagan milagros y de hablar con denuedo, los reciben de Dios. Los versículos que siguen, ellos continúan hablando. Así que lo que vemos que la primer prisión hace es fortalecer el Evangelio, promover más el Evangelio. En lugar de alejarlos de hablar, los anima más. Y en efecto, la consecuencia fue más unidad, más oración, más poder, más propósito, o sea, victoria. La primera prisión tiene como consecuencia la victoria y el fortalecimiento de la iglesia. Un poquito más adelante ocurre la segunda prisión. La segunda prisión ocurre por celos, justamente de este grupo de saduceos que veían cómo crecía la iglesia y se enojaron por eso. Se produce entonces la segunda prisión. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Aquí no son dos, sino son todos. Todos van presos. Ellos estaban desacatando una orden que les habían dado, pero ya aquí se vuelve más grave. Y hay todo un juicio que nos cuenta la Biblia en Hechos 5, y en ese juicio no hay un delito, solo la desobediencia civil, pero deciden, por consejo de Gamaliel, soltar a estas personas porque no es claro que haya un delito, y Gamaliel les dice, si no es de Dios, esto va a pasar, y si es de Dios, no podéis pelear contra él. Pero allí, en esta segunda prisión, cuando ya todos los apóstoles están encarcelados, hay azotes para todos. Como hablamos el jueves, los azotes de los judíos eran 39 y eran terribles. Todos ellos fueron azotados, pero en lugar de estar decaídos por eso, lo consideraron un privilegio.
justamente como dice Hechos 5, 40 y 41, dice, y conviniendo con él, llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les intimaron. Aquí la presión es aún mayor, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y están hablando del nombre de Jesús. ¿Qué produjo esta segunda prisión? Fijaos en el versículo 5:42. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La orden era no prediquen, no pueden predicar. Ellos siguieron haciéndolo. Vale decir, hay una distancia y se va a seguir acrecentando esta distancia al judaísmo, desde el cristianismo al judaísmo. Se empiezan a distanciar y además perseveran en la predicación y se enfrentan a las autoridades y sienten gozo de haber sido perseguidos por causa del Señor. Vale decir, las consecuencias para la iglesia de esta segunda prisión no son negativas, sino positivas. Predican a las autoridades, sienten gozo, continúan evangelizando. Vale decir, la segunda persecución también tuvo como consecuencia victoria para la iglesia. La iglesia fue más fortalecida. Pero tendría que enfrentar ya la muerte. El próximo paso de la persecución de la iglesia será la muerte. Y aún no lo hemos estudiado, lo estudiaremos la próxima semana, pero el próximo paso fue la muerte de Esteban. Esteban fue uno de los diáconos elegidos, era un hombre extraordinario, un hombre que no solo trabajaba desinteresadamente sirviendo las mesas, sino que tenía gracia de Dios para predicar y que Dios lo usaba grandemente. Y también por celos, porque no podían con él, lo llevaron a juicio, una sinagoga con la cual él estaba discutiendo, lo llevaron a juicio, un juicio que no es claro, que salta cosas, que termina abruptamente, él no termina ni siquiera de dar su defensa y deciden matarlo. Y nos dice la Biblia, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se aliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Notad que las palabras que usa son violentas. Este juicio fue como armado improvisamente o como complotado, pero con violencia desde el inicio. La condena fue a muerte y dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, durmió. ¿Recordáis quién oró así? No le tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién dijo eso? Este hombre oró igual que Jesús. Y el cargo por el que fue muerto fue el mismo que Jesús. Y si bien nos estremece y nos duele, en realidad el modo en que Esteban vivió su sufrimiento, en que Esteban valientemente habló de Jesús, el modo que fue capaz de serle fiel hasta la muerte,
Y otras cosas que sucedieron luego, y que no quiero adelantarme porque estamos hasta Hechos 7, esta situación extrema produjo un gran beneficio en la iglesia, a pesar del dolor. Así que en esta tercera agresión, cada vez más violenta, la iglesia no perdió, sino que ganó. La consecuencia, como dijimos, es que se va diferenciando cada vez más del judaísmo. El judaísmo se vuelve más agresivo con la iglesia. Existe la primera persecución, como vamos a ver un poquito más adelante, pero la fidelidad y el ejemplo de Esteban son una victoria para el pueblo de Dios. Los ataques desde afuera no vencieron a la iglesia, la fortalecieron. Es como el cuerpo, ¿no? Que recibe cierto ataque exterior y se hace más fuerte. Pero más difícil es cuando el ataque viene de adentro. Y la iglesia también tuvo ataques desde adentro, desde miembros de la misma iglesia. Ahora, usted me puede decir, no es posible, un miembro de la iglesia no puede atacar la iglesia. Y sin embargo, no debe. Muy bien, no debe. Vamos a ver dos ataques internos que tuvo la iglesia. El primero está en Hechos 5 y el segundo está en Hechos 6. El primer pecado que nos aparece es la hipocresía, la mentira y la avaricia. Sus protagonistas son un matrimonio que se pone de acuerdo, tiene una propiedad, la vende y la dona. Ahora usted con esa puede decir, pero qué fantástico esta gente. Bueno, no, porque el problema no estuvo si la donaban o si no la donaban, porque eso era voluntario. El problema estuvo en que ellos dijeron que donaban todo y en realidad no era cierto. Donaron una parte. Entonces, ese hecho que hayan mentido, que hayan sido hipócritas, que hayan buscado sobre todo quedar bien, que hayan sido avaros, ese fue su pecado. No tiene que ver exactamente con la donación, sino el modo en que lo hicieron. Y la iglesia tuvo que dar una respuesta muy fuerte y es muy interesante ver cómo Pedro, como representante de los apóstoles, enfrenta la situación. No la deja pasar, pregunta por separado al esposo y a la esposa. Los dos vuelven a mentir. Y él les anuncia el decreto de Dios. No los mata él, pero Dios los mata. Y esto, wow, la verdad es un tema. La respuesta al pecado fue la confrontación. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, vale decir, nadie te obligó a donarla. Y vendida, no estaba en tu poder. Si la vendías te podías quedar con todo el dinero, que eso no era el problema. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Poquito después, el mismo tipo de diálogo se produce con su esposa y la misma situación. Los dos fueron muertos por causa de su pecado. Y la consecuencia de esto, vamos a Hechos 5:11, que dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y después habla del gran poder que Dios derramaba. Entonces, esta dificultad, este problema interior, en realidad resultó una gran victoria. No fue una derrota para la iglesia. Si bien hubo una disciplina, el conjunto de la iglesia creció y mejoró.
Así que la consecuencia fue positiva. Se produjo respeto y se afirmó la autoridad apostólica. Entonces, esto también fue una victoria. La segunda agresión interna tiene que ver con algo que ya no es 2 personas, sino que es mucha más gente, una murmuración. ¿Hay a veces en la iglesia murmuración? Es algo serio, ¿eh? Dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, cada vez eran más, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Recordad que os hablaba de las personas que hablaban lengua aramea, los hebreos, y los que habían nacido en el extranjero, que hablaban el griego. Eran todos judíos, pero hubo desavenencia entre los dos grupos que eran parte de la iglesia. De que las viudas, o sea, las personas más pobres, más necesitadas, las viudas de los de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, que es el que hemos visto que apedrearon, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Este desacuerdo también fue enfrentado por los apóstoles. No lo dejaron pasar, no se ofendieron, buscaron una solución. Y la solución era alguien que ayudara, más gente que ayudara. Y esto también fue positivo para la iglesia, porque permitió organizarse mejor, dividir las tareas, los roles de cada uno fueron tenidos en cuenta. Vale decir, la iglesia también salió fortalecida de esta situación. La iglesia también creció. Como vemos, dice, crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los 2 conflictos internos de la iglesia produjeron beneficio. Y los 3 conflictos externos, ¿qué produjeron? Y aquí tenemos una cosa muy interesante. La iglesia tuvo una gran habilidad, y esa habilidad fue usar las situaciones de problemas para crecer. Todos deberíamos hacer eso, ¿verdad? No siempre lo hacemos, pero me hace pensar en unos monjes en Japón que hace 1500 años ellos tenían un voto de no ser violentos, no podían agredir, pero siempre les estaban robando. Siempre había uno que le robaba y otro que le robaba y otro que le robaba. ¿Y qué hacían? Entonces empezaron a pensar cómo defenderse y decidieron hacer una serie de tácticas para que cuando los robaban y los atacaran, ellos les desviaran la fuerza, que en lugar de ser golpeados, desviaran la fuerza hacia el atacante. No sé si me explico. Alguien quiere hacerme mal, pero en lugar de golpearlo, le giro su propia fuerza contra de él. Y esas técnicas, hoy en día son parte de un deporte japonés. Entonces, la iglesia hizo algo así. Todas las fuerzas contrarias las usó, las desvió y las usó para su propio beneficio. Deberíamos aprender de esto. Podemos transformar los problemas en bendiciones. Esto es una cosa bien interesante. Ahora, vamos a ver
el gran problema, el error de la iglesia de Jerusalén. Cuando empezamos a hablar de Hechos, dijimos que la clave para entender el libro de los Hechos era Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vale decir, donde vivimos, un poquito más allá, en la otra cultura y en la otra hasta el final del mundo. Pero la iglesia de Jerusalén no hizo eso. Del capítulo 1 hasta finales del capítulo 7 se quedaron en Jerusalén. No hicieron ningún esfuerzo por ir, por compartir, por llevar el evangelio. Es verdad, tenían mucho trabajo, pero la tarea que Jesús nos encomendó es que al mismo tiempo, mientras trabajamos aquí, también trabajamos en el otro lugar. Es simultáneo. Lo hacemos al mismo tiempo. Y notemos lo que dice aquí. Dice, se puede tener un gran poder, pero una pequeña visión. Eso es muy cierto, hermanos. Y este era el problema de la iglesia de Jerusalén. Tenía una óptima salud, salvo en lo que veía como su tarea. Tenía un problema de vista. No veía su tarea en modo completo. Si no cumplimos Hechos 1:8, o sea, el ser testigos voluntariamente, nos puede pasar como les pasó a ellos. En Hechos 8:1, al revés, dice esto. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Estamos hablando de la muerte de Esteban. Y todos fueron esparcidos por Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo que sigue dice, y donde iban predicaban. ¿No fueron voluntariamente? Ok, persecución y tuvieron que ir. Fuerte esto, ¿eh? Involuntariamente se cumplió la orden de Jesús, como lo dice Hechos 8:4. La verdad, hermanos, es que nosotros no queremos hacer como esta iglesia. En esto, pero en todo lo demás, sí queremos hacer como la iglesia de Jerusalén. Podemos aprender de ella. Los problemas que la iglesia debe enfrentar cuando hay dificultades no son un problema en sí si aprendemos a resolverlo, si aprendemos a enfrentarlo con fe, con claridad, con deseos de resolución, con diálogo, con aceptación. Pueden ser dirigidos a fortalecer a la iglesia. La clave es cómo enfrentamos los problemas. Los problemas nos pueden hacer crecer. Y lo que tenemos que aprender, que el problema de la iglesia de Jerusalén era la visión. No tenían una visión suficientemente grande. Podemos ministrar con gran poder de Dios como ellos y no ver nuestra tarea. Por eso cuando nosotros hablamos de visión, hablamos de misiones, hablamos de hacer simultáneamente la tarea aquí, allá y más allá, esto es un síntoma de salud. La iglesia necesita pensar en expandirse. Esto le permite desarrollar sus músculos. Desarrollar una visión de expansión es una señal de salud para una iglesia. Y quiero desafiarlos hoy justamente para eso. Hemos estado desde meses, estamos hablando con el pastor Natanael, justamente porque queremos imitar a la iglesia de Jerusalén en todo, menos en la falta de visión. Y hemos decidido, como iglesia aquí en Caleta y la iglesia de Renacer en Málaga, trabajar juntos por las misiones, trabajar juntos por la extensión del reino. Es como cuando te llega una citación judicial. ¿Alguna vez te ha llegado una citación judicial? ¿Alguno de aquí? Muy bien. Si te llega una citación judicial, si tú no vas, tienes que delegar a otro para que vaya en tu lugar, ¿verdad? O te echan una multa, o viene la policía y te lleva. Si uno no va,
otro tiene que ir. Tú no puedes estar en Caleta y estar al mismo tiempo en otro lugar predicando al Señor, pero tú estás en Caleta y te asocias con alguien que está allí. Delegas en alguien. Y lo que hemos estado planeando y soñamos es plantar una iglesia en este pueblito, María Asunta, en Bolivia, donde no hay ninguna iglesia evangélica, donde está toda la región circundante sin iglesia evangélica, donde es un lugar pionero. Ese es nuestro sueño. Tenemos allí, como sabéis, el terreno que nos donaron, hay una parte ya, una habitación grande construida, que va a ser el salón de culto, pero no está terminada. Y queremos trabajar para terminar ese lugar que pueda ser un salón multiuso para toda la comunidad y para que también desde allí la iglesia empiece a reunirse. Tenemos que identificar si hay algún creyente, predicar, discipular. Hay mucho para hacer. Y de aquí no lo podemos hacer.